Esto es DW Noticias desde Berlín. El tiempo corre para la población de Gaza, amenazada por una crisis de hambruna de la que advierten cada vez más organizaciones internacionales. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos afirma que los civiles en Gaza son cadáveres ambulantes, mientras Israel niega ser responsable de la grave situación humanitaria del enclave. Estos son nuestros titulares. La escasez de alimentos en Gaza afecta a los trabajadores de ONGs que hacen un llamado urgente a que se permita el ingreso de alimentos y exigen más presión internacional. Israel culpa a Hamás del caos en la franja y afirma estar haciendo esfuerzos para suplir a los civiles gazatíes. Las negociaciones para un alto el fuego enfrentan, entre tanto, un nuevo revés. Además, las tensiones comerciales entre China y la Unión Europea dominaron el encuentro para celebrar los 50 años de relaciones diplomáticas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advierte que las relaciones comerciales se encuentran en un punto de inflexión. Tendremos los detalles en la economía. Y el gobierno de Chile se prepara para expropiar parte de los territorios de la ex colonia Dignidad para convertirlos en un centro de memoria histórica del asentamiento alemán vinculado a crímenes de lesa humanidad. Veremos por qué la medida es aplaudida por unos, pero criticada por otros habitantes de la hoy llamada Villa Baviera. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, denunció este jueves la hambruna extrema que sufren los gazatíes. El jefe de la UNRWA, Philippe Lanzarini, dijo que los palestinos de la franja son cadáveres andantes, como lo dijo, y que gran parte de los niños corren un riesgo elevado de morir si no reciben tratamiento con urgencia. Los hospitales de Gaza registraron 2 nuevas muertes por hambruna y desnutrición en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Salud, controlado por la milicia islamista Hamás, considerada terrorista por varios países. Además, se han disparado los nacimientos prematuros. El miércoles, 111 organizaciones elevaron la voz en un comunicado conjunto para que se permita la entrada de ayuda de primera necesidad con urgencia. Israel afirma suplir suficiente ayuda humanitaria a Gaza y culpa a Hamás de imposibilitar la distribución de los alimentos. Nicole Ochando es experta en asuntos humanitarios de la organización no gubernamental Oxfam. Nos atiende a esta hora desde Barcelona. Señora Ochando, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. El Programa Mundial de Alimentos advierte que las condiciones militares sobre el terreno hacen insostenibles las operaciones de ayuda humanitaria. ¿A qué se refieren exactamente y cómo se enmarca esta problemática en las garantías que prevé el derecho internacional humanitario? Buenas noches. Efectivamente, el Programa Mundial de los Alimentos está en lo cierto. Se basa en que no podemos entrar en la Franja de Gaza. Están todos los pasos bloqueados. No tenemos permiso para entrar. Tenemos todos nuestros camiones en las fronteras, bueno, en los pasos listos para entrar masivamente y distribuir ayuda. Y no se nos permite esta entrada. También se ha hecho un mecanismo de distribución que es totalmente ajeno al derecho internacional humanitario y a sus principios, y que está llevado por una organización que se llama la Fundación Humanitaria de Gaza, perdón. Y bueno, está está distribuyendo en unos puntos concretos de la Franja de Gaza donde muchos palestinos y palestinas no pueden llegar. Y esto dificulta muchísimo la ayuda, además de ponerles en serios problemas para su vida humana, porque les disparan, no pueden entrar antes de que se les permita, porque se les pueden disparar. Tienen que coger su ayuda que les distribuyen e irse inmediatamente, y está dificultando muchísimo que sea una distribución humanitaria basada en principios. El vocero del gobierno israelí, David Mencer, niega que su país esté provocando el hambre de la población gazatí y afirma que la escasez es una crisis provocada por Hamás. ¿Qué motivos les brindan a ustedes para no permitirles el ingreso que, según lo que nos cuenta, requieren? ¿Y cuáles son los obstáculos entonces que impiden que la población de Gaza tenga acceso suficiente a los alimentos? Bueno, básicamente se nos impide el acceso de todos nuestros productos, tanto alimentarios como no alimentarios, y tanto, bueno, para las organizaciones sanitarias y médicas, el acceso a productos de suministros médicos.
Lo que pasa es que no se pueden entrar. El sistema está montado de tal manera que tiene que pasar a través de una determinada organización. Nosotros nos oponemos a esto puesto que no cumple con el derecho internacional humanitario. La ayuda tiene que ser indiscriminada. Ahora mismo no se trata de que entren 50 camiones más al día o 500. Tienen que entrar ayuda masiva sin parar durante 24 horas non-stop y no nos permiten el acceso. O sea, nosotros estamos bloqueados en los 4 o 5 puntos de entrada a la Franja de Gaza. Estamos viendo imágenes desgarradoras, normalmente asociadas a hambrunas que hemos visto en Etiopía o en Bangladesh. Algunas ONGs como la suya están denunciando el hambre también entre sus propios colaboradores. ¿Qué les dicen sus equipos y qué se puede hacer para garantizar que las instituciones de ayuda puedan seguir haciendo su trabajo? Bueno, nuestros equipos llevan trabajando sin parar desde el 7 de octubre del 2023 o el 8 de octubre. Tenemos un equipo considerablemente grande y durante todos estos 20 meses la media de pérdida de peso que han tenido cada uno son entre 30 y 35 kilos. Ellos tampoco tienen acceso a ningún tipo de productos. Los precios dentro del mercado local, los pocos productos que hay dentro del mercado local se han cuatriplicado, bueno, están al 500% de lo que costaban. A lo mejor 2 cebollas pueden costar 100 euros aproximadamente. Es imposible poderse sustentar mediante lo que se puede encontrar en el mercado local. Nosotros hemos intentado reforzar a la producción local mediante insumos repartidos a agricultores, semillas, etcétera, pero es imposible. Ahora mismo la situación es de hambruna y prácticamente en casi toda la Franja de Gaza y es imposible que se pueda seguir viviendo o sobreviviendo de esta manera durante los próximos meses. O sea, es prácticamente insostenible. Eran las palabras de Nicole Ochando de la organización Oxfam. Muchísimas gracias por brindarnos estas perspectivas y hasta una próxima ocasión. Gracias a vosotros. Buenas noches. Y en medio de esto, una nueva consecuencia en política internacional. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este jueves que su país reconocerá al Estado palestino. En una publicación en la red social X, Macron dijo que, en consonancia con su compromiso histórico con una paz justa y duradera en Medio Oriente, así reza el comunicado, he decidido que Francia reconocerá el Estado de Palestina. Haré un anuncio formal al respecto en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre. Macron también dio a conocer el contenido de una carta que escribió al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Francia será el país europeo más grande y poderoso en reconocer al Estado palestino. Se sumará así a más de 140 países que también lo reconocen, entre ellos más de 19 en América Latina y una decena en Europa. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condenó la decisión de Macron porque, dijo, recompensa el terror. Y Benjamin Netanyahu también anunció la retirada de los negociadores israelíes de Doha después de que Hamás planteara nuevas exigencias en respuesta a la última propuesta de alto el fuego y acuerdo sobre los rehenes en Gaza. Según medios de Israel, Hamás exigió que Israel liberara a 200 palestinos condenados a cadena perpetua por matar a israelíes en lugar de los 125 incluidos en la propuesta y a 2.000 palestinos detenidos en Gaza en lugar de los 1.200 propuestos. La ruptura se produjo con el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, recién llegado a Italia para mantener conversaciones sobre Gaza con funcionarios cataríes e israelíes. Witkoff esperaba viajar luego a Doha para cerrar el acuerdo de un alto el fuego de 60 días esta misma semana. Y la periodista Maya Siminovich sigue de cerca el transcurso de estas negociaciones para nosotros en Tel Aviv. ¿Qué tal, Maya? Muy buenas noches para vos. Como lo escuchábamos, Benjamin Netanyahu ordenó al equipo negociador retirarse de Qatar, con lo que parecen desvanecerse una vez más las esperanzas de un acuerdo del alto el fuego, al menos en el corto plazo. ¿Qué puntos siguen siendo un obstáculo?
Hola Javier, los puntos que siguen siendo problemáticos son la retirada militar israelí de Gaza. Hay fuentes de Hamas que dicen que Israel pretende quedarse desde el 24 al 28%, quedarse en el 28-24% del territorio, algo que Hamas no acepta. También el contencioso está en cuantos presos palestinos, algunos de ellos con delitos de sangre, muchos terroristas de Nukba, que es la unidad de élite de Hamas, la que entró y perpetró las masacres del 7 de octubre. La disyuntiva tercera es el reparto de la ayuda humanitaria. Hamas se niega a que sea la Fundación Humanitaria para Gaza, esta empresa apoyada por Israel, estadounidense, que está repartiendo la comida y también donde se provocan muchísimas muertes a diario en sus inmediaciones. Estos son los puntos en los que no se están encontrando y, sin embargo, el hecho de que hayan retirado a sus negociadores, tanto Israel como Estados Unidos, no necesariamente significa que es el fin de las negociaciones. Witkoff, el emisario estadounidense, está muy enfadado con Hamas y los ha llamado egoístas. Los israelíes no han dicho nada tan drástico, han agradecido a los mediadores y dicen que en los días próximos esto va a evolucionar de alguna manera, o sea que continúan negociando. Maya, los familiares de los secuestrados siguen, por supuesto, con particular atención las negociaciones para un acuerdo que pueda poner en libertad a sus seres queridos. ¿Cómo han tomado estos últimos desarrollos? Sí, el Fórum de Familias Secuestrados y Desaparecidos, que es el organismo que, más bien asociación, que reúne a la mayoría de los afectados, se está manifestando detrás de donde estamos ahora. No solamente, no el foro como foro, sino muchos familiares de secuestrados están ahí. Han convocado la manifestación muchos grupos de pacifistas de convivencia, muchos de ellos. Hay miles de personas a mis espaldas y están exigiendo que este alto el fuego no siga arrastrando los pies, como dicen en hebreo, que tenía que haber sido ya hace mucho tiempo, pero que en esta última reunión en Doha han dicho que exigen al gobierno israelí que les dé información concreta, que les digan por qué y cómo y por qué no están sucediendo las cosas. Detrás de mí ahora estaba escuchando a padres y madres de soldados, unos secuestrados, otros muertos en la guerra, y también familiares de secuestrados que están penando en Gaza todavía. Se mantiene el vilo ante un posible acuerdo de cese el fuego entre Israel y Hamas. Maya Siminovich nos brindaba los detalles desde Tel Aviv. Maya, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y pasamos a la economía. Como ven, está ya con nosotros Belén Palancar y hablamos de comercio internacional. Belén. Así es, esta cita muy importante, aunque sin acuerdos, si es que la Unión Europea ha advertido este jueves que mantendrá sus mercados abiertos a los productos chinos, siempre y cuando Pekín tome medidas decisivas para equilibrar sus relaciones comerciales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, se han reunido en Pekín con el presidente chino Xi Jinping en el marco del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos. La cumbre, marcada por la guerra comercial de Donald Trump, ha terminado sin acuerdos, más allá de una declaración conjunta para intensificar su cooperación en la lucha global contra el cambio climático. Xi Jinping ha afirmado que los lazos deben brindar mayor estabilidad ante una situación internacional cambiante y compleja. La Unión Europea ha emplazado a China a dialogar sobre comercio, pero avisa que protegerá sus intereses. Von der Leyen ha hecho hincapié en el enorme déficit comercial. Europa mantiene su mercado abierto a los bienes chinos. Esto refleja nuestro compromiso con el comercio basado en reglas. Sin embargo, esta apertura no ha sido correspondida por China. El déficit comercial de la Unión Europea con China se ha duplicado en la última década, alcanzando más de 300.000 millones de euros. Hemos llegado a un punto de inflexión. Como le dijimos al gobierno chino, para que el comercio siga siendo beneficioso para ambas partes, debe ser más equilibrado. En este punto conectamos con Ana Solís, investigadora y docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas en Hamburgo. Gracias por estar con nosotros. Ana, como decimos, von der Leyen ha hecho hincapié en el enorme déficit comercial. ¿Qué acciones concretas puede tomar la Unión Europea para equilibrar el comercio sin provocar una escalada de medidas proteccionistas entre ambas potencias? Mira, acciones concretas que puede tomar la Unión Europea frente a China son precisamente medidas proteccionistas.
Esto incluye aumento de la imposición de aranceles, control a las exportaciones, también establecimiento de cuotas. Y un ejemplo de esto es el potencial aumento de los aranceles a los vehículos eléctricos, ¿no? Que ya ha tomado la Unión Europea. También puede aumentar las limitaciones a las exportaciones europeas de equipos de fabricación de semiconductores que van hacia China. Y esto no va a detener una escalada proteccionista. China tendría solamente que reactivar su consumo interno y así reducir las exportaciones hacia los países de la Unión Europea, pero no veo un cambio en este sentido. Por ello, veremos una potencial amenaza de imposición de acciones recíprocas. Y un camino menos probable, pero que podría ser posible, es que dentro de las negociaciones sobre comercio se incluyan los temas geopolíticos que podrían ser de interés de ambos países. Y otro punto, ¿cómo condiciona la alianza estratégica sin límites, digamos, entre Pekín y Moscú la capacidad de la Unión Europea para negociar acuerdos comerciales con China? Mira, este es un punto que definitivamente limitará las negociaciones bilaterales, económicas y financieras entre la Unión Europea y China. Y un ejemplo de esto ya lo vimos la anterior semana con la inclusión de los dos bancos chinos dentro de la lista de paquetes de sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Y en un siguiente paquete de sanciones también podríamos ver que se verán una mayor cantidad, afectados mayor cantidad de entidades chinas. Y si algo rescatamos de hoy día es que la Unión Europea ha dejado en claro que China, y le ha dicho, es un país que ejerce influencia directa sobre Rusia, y también dijeron la Unión Europea ejerce influencia sobre Ucrania, y por lo tanto ambos países podrían actuar juntos para lograr que ambas partes, en este caso Rusia y Ucrania, se sienten finalmente a negociar. Y esto es lo que espera la Unión Europea, pero aparentemente China no está dispuesta a hacerlo. Ana Solís, muchas gracias por este análisis. Gracias. Hasta aquí la economía, pero tenemos más cosas del día. Javier. Muchas gracias, Belén. Efectivamente, hablamos de uno de los capítulos más oscuros de la historia de Chile. Tras la firma a principios de este mes del decreto de expropiación de Colonia Dignidad en Chile, el gobierno prevé convertir parte de esos terrenos en un museo de la memoria. El centro de detención y tortura bajo el mando del pederasta alemán Paul Schäfer durante la dictadura de Augusto Pinochet se extendía por 117 hectáreas. Mientras un grupo de excolonos celebró el anuncio y considera que es un acto de justicia, algunos habitantes de la hoy llamada Villa Baviera critican la medida y dicen sentirse excluidos del proceso. Un equipo de DW se trasladó hasta la zona para hablar con los implicados. Un paisaje idílico que recuerda a Alemania en territorio chileno. Parece un paraíso, donde la belleza del lugar contrasta con el verdadero infierno que aquí vivieron no solo las víctimas de la dictadura. No podíamos casarnos y después con los 40 años no podíamos tener hijos por los maltratos, por electroshock, por trabajo esforzado. Erika tenía 2 años cuando llegó a Colonia Dignidad. De inmediato fue separada de sus padres, las niñas por un lado y los niños por otro. Estos últimos fueron quienes vivieron mayoritariamente la brutalidad y los abusos del líder, Paul Schäfer. Fui uno de los más castigados por él y sobrevivía acá, aunque era con torturas, con esclavitud, con todo ese sufrimiento. Hay un producto y ahora nos quieren quitar todo eso que hemos creado. Eso es para mí algo imposible. Quienes aún viven aquí quedaron atónitos al enterarse que el gobierno expropiaría 117 hectáreas del predio. Esto es una vendetta con la Colonia Dignidad. Esto no, tiene un sentido mucho más profundo. Tiene un sentido de memoria, tiene un sentido de memoria colectiva. Quien haya estado en los distintos campos de concentración en distintos países donde existieron sabe la implicancia y el aprendizaje que uno tiene solo de estar ahí. María Escanilla es la presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Parral, la ciudad más cercana a Villa Baviera. Nosotros sabemos que nuestros familiares fueron llevados a Colonia Dignidad. Y con lo que está pasando de la expropiación,
Por un lado lo sentimos felices porque hay un poco de justicia, pero también como desilusión porque vamos a tener que seguir yendo a una parte que no han hecho tanto daño a nosotros. La ex colonia Dignidad tiene una carga profunda y dolorosa, tanto para las víctimas de la dictadura como para las de Schäfer. Aquí hay espacio para todas las víctimas, para las víctimas de la dictadura como para los mismos habitantes que somos víctimas de un sistema horrible. Por favor, presidente, no nos quite el hogar, no nos quite el sustento. Las víctimas somos nosotros. Nosotros como agrupación no queremos un museo con ellos. Para mí no es lo mismo, porque nosotros desaparecieron, mataron 38 personas, quizás cuantas más que no son de aquí de Parral. Hoy los colonos reciben y guían a los centenares de visitantes que cada fin de semana llegan al lugar. Cuentan con un hotel y un restaurante. El antiguo hospital hoy es una residencia para los más ancianos. ¿A dónde vamos? Vamos al cementerio. ¿A dónde vamos? Si nos quitan esa tierra, si nos quitan el lugar donde crecimos, ¿por qué nos castigan hoy día por algo que no tenemos culpa? Preguntas de Rudiger, que hasta ahora no tienen respuestas. Ni siquiera aún está claro el monto que recibirán las empresas inmobiliarias propietarias del predio con la expropiación, algo que en los restantes 8 meses del gobierno del presidente Gabriel Boric, las autoridades esperan definir para traspasar este enorme terreno a manos del Estado, como un sitio de memoria y de señal que nunca más los derechos humanos pueden ser mancillados. Y contamos ahora con la compañía de Elke Gryglewski, experta alemana en sitios de memoria. Ha trabajado en espacios como la Casa de la Conferencia de Wannsee, el sitio de la memoria de Bergen-Belsen, y es experta del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania en lo relacionado con el apoyo para la construcción del espacio de la memoria de Colonia Dignidad. Buenas noches, señora Gryglewski. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Quisiera comenzar preguntándole por la experiencia que tiene Alemania en la transformación de lugares que fueron escenario del horror en espacios de memoria histórica. ¿Cómo se llevó a cabo esa evolución aquí en Alemania en lugares como Dachau o Buchenwald? Bueno, no hay un caso único, siempre depende de qué lugares hablamos. Dachau y Buchenwald fueron campos de concentración, o sea que era más fácil instalar allá sitios de memoria porque las víctimas que habían sufrido ya no estuvieron y había una responsabilidad gubernamental que quería instalar sitios de memoria. Ahora, lo que es interesante son los sitios que fueron usados después del 45 y donde más que solamente una decisión había que ver los cambios necesarios para cambiarlos en sitios de memoria, como por ejemplo la Casa de la Conferencia de Wannsee, que era usada durante varias décadas como centro de vacación para alumnos. Y entonces ahí fue mucho más difícil y necesitaba más decisiones para poder instalar un sitio de memoria allí. Usted hablaba de lugares que se utilizan después de que terminan los casos. Aquí, además de la evolución de los usos de estos lugares, se habla de dos tipos de víctimas. Por un lado, las de los campos nazis y luego, en algunos de esos espacios, víctimas de los denominados campos especiales soviéticos tras la Segunda Guerra Mundial, cuya memoria también se guarda. ¿Se puede cuidar la memoria en un mismo lugar para dos grupos de víctimas? ¿Qué puede servir de la experiencia alemana para Colonia Dignidad? Se puede guardar esa memoria, especialmente si hay una relación histórica, digamos. O sea, el hecho de que hubo diferentes grupos de víctimas en la Colonia Dignidad nos muestra la estructura de la misma colonia, o sea, que fueron como colonos mismos de víctimas, como prisioneros políticos de chilenos que fueron llevados ahí después del 11 de septiembre, abuso sexual, todo eso nos deja aprender más sobre lo que fue la colonia. Entonces, por eso se puede contar en un mismo sitio. Lo que sí hay que respetar es de que las víctimas mismas quieren contar su historia, no
en un mismo lugar, sino en los lugares que son apropiados. Y eso también es lo que pasa en Sachsenhausen, donde la historia de las víctimas del campo especial se cuenta en otro lugar que la historia de las víctimas del campo de concentración. ¿Conoce quizá otros ejemplos de lugares del mundo en los que víctimas de un mismo lugar que pudieran parecer incompatibles o incluso irreconciliables terminan aceptando el sitio de memoria previsto para ellas? Bueno, en general, en casi todos los sitios hay más que un grupo de víctimas. También en los campos de concentración estuvieron los perseguidos comunistas, como por ejemplo también los perseguidos homosexuales. Y la historia es una totalmente diferente y durante décadas no era tan fácil, o sea, los prisioneros comunistas se sentían como algo diferente que los perseguidos homosexuales. Entonces, en cada lugar de hay que ver siempre cuál es lo específico y cómo se cuenta la historia de forma apropiada. Por último, señora Gryglewski, ¿cómo se debe comprender el vínculo que tienen las víctimas con el espacio en el que fueron victimizadas y qué consideraciones se deben tener en procesos como una expropiación? Bueno, es el lugar en donde vivieron durante décadas y al lado de ser víctimas también hay un narrativo especial que se debe a la cultura, la música que fue usada, el hecho de que llegaron con las mismas ideas, la religión, etc. Y lo que a mí me parece sumamente importante es que se entre en un discurso, un diálogo con estos grupos, no solamente la gente que vive en la Villa Baviera, sino también los grupos de otras víctimas que viven al sur y que no se organice un proceso desde Santiago, desde el centro de Chile, sin ver cuáles son las necesidades en el sur, en la misma villa, en los alrededores, porque si no se entra en un proceso así, este sitio de memoria no puede tener éxito. Se necesita a base de diálogos con los diferentes grupos que están ahí cerca del lugar. Escuchábamos la perspectiva de Elke Gryglewski. Muchísimas gracias por todas estas informaciones y ojalá hasta una próxima ocasión. Hasta luego, gracias. Y hasta aquí la presente edición de DW Noticias. Quedan al día con la actualidad internacional. Recuerden que pueden mantenerse al tanto en nuestro sitio de internet dw.com o visitarnos en nuestras redes sociales buscando DW Español. Soy Javier Arguedas junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta la próxima. Que la pasen bien.